Muy buenos días a todos, somos Conexión Cristiana para la Familia. Les mando un cordial saludo de parte de nuestros pastores Juan Carlos y Maxine. Los invito a que puedan seguir nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, que nos pueden encontrar como CCF Conexión. También que pueden activar la campanita de notificaciones de este canal de YouTube para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, que puedas compartir este link de YouTube con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares, para que así no se pierdan de esta bendición. ¿Estás listo, lista para la palabra de hoy? En eso que tanto has esperado, en eso que tanto has ofrendado, en eso que tanto has orado y aún así no has visto respuesta de Dios, pues te digo que Dios hoy hablará a tu corazón y te mostrará eso que tanto has esperado, eso que tanto has anhelado conseguir. Dios lo tiene hoy para ti, porque aunque no puedas ver, Él está obrando. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que está al otro lado de la pantalla, escuchando, Señor, tu palabra, esperando, Señor, sus corazones. Señor, yo sé que tú traerás gloria a ellos, Señor, porque tu palabra dice que todas las cosas, buenas y malas, nos ayudan a bien a los que aman a Dios. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a ese momento de adoración.
Yo creeré en tu propósito, caminaré aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará. Aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. Confío en aquel que me dijo, difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Y aunque no vea, todo conoces, eres mi guía, tú mi compás. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. Es por fe que dice el débil fuerte soy. Es por fe que hay esperanza en una vida mejor. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. Sube. Creo que lo mejor está por venir. Creo que lo mejor está por venir. Creo que lo mejor está por venir. Creo que lo mejor está por Es venir. por fe que el camino se hace visible, pues eres el Dios de lo imposible. Y yo nunca voy a temer, porque siempre eres fiel. Y es por fe que el camino se hace visible, pues eres el Dios de lo imposible. Nunca voy a temer, porque siempre eres fiel. Dice, fiel nunca me falla, tumba toda muralla, permanece por siempre, gana todas mis batallas. Él es fiel, está contigo, Él es tu mejor amigo. Si tienes duda, levanta la mano y cántalo conmigo. Él nunca te abandona, Él siempre te amará, Él te cuidará. Aunque estés en guerra, Él ganará, porque Él es Jehová y siempre cumplirá. Es por pista, esto es por fe. ¿Cómo dice? En ti confiaré, en ti creeré. No es por vista. Es por vista, esto es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. Es por vista, esto es por fe. En ti confiaré, en ti creeré. Es por vista, esto es por fe. En ti confiaré, en ti creeré.
paz como un río fluye en mi ser. En aguas de gracia sumérgeme. Me escondo en tu amor, en tu sanidad. Tu paz como río fluye en mi ser. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Yeah. Oh, oh. Vamos, Espíritu. Espíritu Santo, desciende aquí. Abre los cielos, muévete en mí. Oh, derrama tu gloria en este lugar. Espíritu Santo, haz tu voluntad. Y yo adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Jesús. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, cántalo. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Cantamos santo, santo. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Vamos, avivamiento, manda, Señor. Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra
Muy buenos días a todas y todos. Dios tiene una increíble palabra para nuestras vidas el día de hoy y le invito a que podamos compartirla juntos y se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3 al 5. Génesis, capítulo 4, versículo 3 al versículo 5 dice: Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Bueno, esta palabra habla sobre la historia de uno de los primeros hijos que tuvo Adán y Eva. Y después de esta parte, que habla de una ofrenda que se entregó y que Caín hizo una ofrenda, al igual que su hermano Abel, pero la de Caín no fue aceptada. Y por causa de esto, él se enojó. Y después que se enoja, a lo largo de la historia, para resumirla, él termina asesinando a su hermano por causa como de esa envidia. Entonces uno dice como, wow, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué pasó eso? Y justo en un contexto de ofrenda. ¿Y por qué también en los primeros capítulos de la Biblia, como Génesis, que es uno de los primeros libros, y capítulo 4, se habla de la ofrenda? Y es importante que la Biblia, una de las primeras enseñanzas que nos puede entregar es sobre la ofrenda. Por eso el día de hoy es importante hablar sobre lo que es la ofrenda y qué podemos hacer con esto. Es importante saber por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no. Y esto se encuentra una respuesta acertada en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, que dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué causa la ofrenda de Abel fue aceptada? Dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, porque Abel hizo un excelente sacrificio, lo hizo por medio de la fe. Y es importante que lo que hicieron aquí es algo que nosotras y nosotros podemos aprender. Y es que ellos presentaron una ofrenda. En ningún momento aquí se dice que alguien les dijo, oigan, tienen que ofrendar, oigan, tienen que hacer esto. Nunca se les impuso ni se les obligó, porque la ofrenda es voluntaria. Ellos voluntariamente ofrendaron a Dios, le entregaron una ofrenda. Y es importante que lo segundo que ocurre después de esta ofrenda es, ¿quién dio más excelente esta ofrenda? Que fue Abel. Y la respuesta de esto es que Dios termina aceptando de las dos ofrendas, solo una, por lo que estamos hablando anteriormente, porque Dios dio un más excelente sacrificio a Abel. Y tercero, es que podemos ver que Abel termina asesinado. Y uno dice, ya él hizo una ofrenda y quedó ahí nomás, o no sé, no ocurrió nada más. Pero en realidad no, porque en el libro de Hebreos, que es donde vimos la respuesta de por qué Abel dio un más excelente sacrificio, se puede ver que la trascendencia que tuvo su ofrenda por medio de la fe hizo que hasta el día de hoy nosotras y nosotros hablásemos de esta ofrenda. Y es porque Dios nunca va a ser injusto con aquellos que tienen una actitud correcta con Él y que es, de más decir, por medio de la ofrenda. Por eso en este día yo te invito a que puedas analizar esta palabra y decir, ¿cuál es mi actitud con respecto a la ofrenda? ¿Qué es lo que puedo dar más excelente para Dios y que Él pueda aceptar mi ofrenda? Porque Dios no es injusto. Dios no dejó esta muerte en vano, sino que contó justamente para aclarar que fue por medio de la fe, que fue por medio de una ofrenda excelente lo que hizo Abel. Por eso hoy te invito a que juntos podamos dar esta ofrenda de manera excelente y podamos ver la bendición de Dios, su justicia, en medio de toda esta sociedad que es injusta. Así que te invito a que podamos orar en este día
y poder entregar esta ofrenda. Señor, te agradecemos por tu palabra, por lo que tú entregas en nuestras vidas. Hoy, Señor, te entregamos de lo mejor que tenemos, no de lo que nos sobra, no de lo que simplemente esté por ahí a nuestro alcance y sea en desorden. Queremos entregar algo que honre tu nombre, que bendiga tu nombre y sea aceptado también, Dios, por ti. Declaramos bendición en cada familia representada en este día y tú traerás provisión y bendición en todo lo que necesitamos. Es en el nombre poderoso tuyo, Jesús. Amén y amén. Así que aquí vamos a poder ofrendar. Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga, qué bendición encontrarnos un día domingo más, justamente el día del Señor. Quisiera que usted en su casita abriera su Biblia, ¿no es cierto?, en el Salmo 27. Vamos a ir al Salmo 27, ¿ya? Salmo 27, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Ahí está. Vamos a leer entonces el Salmo 27. La Biblia dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su justicia, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con la que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén. Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar para que esta palabra traiga revelación a nuestro corazón y para que la palabra del Señor pueda hablar a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús oramos hoy y te pedimos, Señor, Espíritu Santo, que tú te puedas manifestar a través de esta palabra. Usa el canal de YouTube, usa las redes sociales, usa el internet, para que tu Espíritu Santo pueda llegar a las casas donde están nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros invitados, y tú puedas hablarles a su corazón,
Padre, en el nombre de Jesús, desatamos esa unción poderosa que viene solamente de ti, Señor, y atamos todo espíritu contrario, toda distracción que pueda haber en nuestra casa, y hoy disponemos nuestro corazón y nuestra mente y nos concentramos en lo que tú, Señor, quieres decirnos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como estaba diciendo, el título de mi mensaje o de la charla de hoy es el Salmo 27. Si no lo terminé de leer completo, no lo hice por ahorrar tiempo, pero usted lo puede leer completo ahí en su casa. El Salmo 27 fue escrito por este hombre llamado David. Ahora, ¿quién era David? Fue un rey famoso en el pueblo de Israel, pero David enfrentó muchos peligros antes de llegar a ser rey. Usted sabe que para poder llegar a cumplir nuestros sueños, a cumplir el propósito que a veces nos trazamos en nuestra vida, tenemos que pasar por diferentes pruebas, situaciones engorrosas, a veces problemas, dificultades. Por eso a veces hay gente que queda en el camino, hay gente que tiene muchos sueños, pero se quedan en el camino porque no tienen la fortaleza para sobrepasar las vallas, los obstáculos que muchas veces la vida o la misma gente le coloca. Pero cuando uno tiene un sueño, ¿no es cierto?, uno tiene que luchar por él. Porque una persona que no tiene sueños es una persona que no tiene esperanza. Una persona que no tiene sueños es una persona que no tiene una razón por qué vivir. Cuando uno tiene un sueño, ese mismo sueño te da la vitalidad para levantarte cada mañana. Ese sueño te da a ti la vitalidad para estudiar hasta las 4 de la mañana cuando una persona es estudiante. Te da la fuerza ese sueño de tener una casa, de trabajar más horas de las que deberías trabajar. El sueño es lo que mantiene vivo, lo que nos mantiene vivo, ¿no es cierto? Es cuando tú tienes un hijo y tú tienes que pagar la universidad y a veces tienes 2 trabajos para poder pagar la universidad de tu hijo. Pero ¿cuál es tu sueño? Que tu hijo sea un profesional. Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo no quiero que mi hijo sea igual que yo. Entonces por eso la gente se sacrifica. Yo también pasé por ese tiempo cuando mis hijos, estaba el mayor sobre todo en la universidad, yo trabajaba mucho para poder darle a él lo que él necesitaba. Entonces no es el sueño el que nos lleva y nos da la fortaleza. David fue un rey famoso, pero el sueño de Dios para él era que él pudiese llegar a ser rey. Pero para ello tuvo que enfrentar muchos peligros antes de llegar a ser rey. Primeramente sufrió varios, escúcheme, para llegar a ser rey sufrió varios intentos de asesinato. No fue fácil llegar a ser rey para David. Varias veces el mismo rey anterior a él, Saúl, lo trató de matar. No una vez, 2 o 4 veces. Y lo persiguió durante toda su vida para matar a este rey Saúl, a este rey David, ¿no es cierto? Porque él le tenía mucha envidia a David. Ahora, sufrió, como dije, varios intentos de asesinato. Vivió como forajido, lo intentaron matar, vivió como un forajido. ¿Quién es un forajido? Una persona que anda arrancando, ya que siempre está presionado porque andan buscando, en este caso, ¿quién lo buscaba? El rey Saúl para asesinarlo. No solamente vivió con forajido, sino que también, ¿no es cierto?, le persiguieron ejércitos y luchó muchas batallas. Entonces vemos que para llegar a ser rey no fue algo fácil para David. Su vida estaba llena de contrastes, llena de amenazas, pero David, ¿no es cierto?, se sentía seguro. A pesar de todo lo que él estaba viviendo, ¿no es cierto?, él experimentó esa protección de Dios. Uno puede experimentar muchos problemas, muchas dificultades, pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, a pesar de lo que te pase, tú sientes esa protección de Dios. David confiaba en Dios. Eso es como primera cosa. David confiaba en Dios. Sabía que Dios estaba con él y lo protegía en cada momento. Por eso él escribió el Salmo 27.
Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, que Dios está a nuestro lado. Esa es la primera seguridad que tú tienes que tener en tu corazón, que Dios está a tu lado para protegerte, ¿no es cierto? Para protegerte en cada momento de tu vida. Si tú eres un cristiano que vive de acuerdo a la palabra de Dios, tienes que tener esa seguridad que Dios está a tu lado para protegerte. De hecho, la Biblia dice que Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Entonces, Dios está a nuestro lado y eso a nosotros nos da esa confianza que podemos enfrentar lo que venga. Ejemplo, toda esta pandemia que hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, en el mundo. También tocó la pandemia a nuestro país y también tocó, algunos hermanos de nuestra iglesia también se contagiaron con el coronavirus. Pero saben que siempre en nuestra iglesia o en la congregación hemos proclamado que Dios es nuestro protector, ¿no es cierto? Y recuerdo, ¿no es cierto?, cómo aquellos hermanos, familia, salieron airosos de la enfermedad o de este virus de coronavirus. Y no tuvieron que hospitalizarse, no, hicieron las cuarentenas en la casa, gente que tenía enfermedades de base, aún teniendo esas enfermedades de base como diabetes, hipertensión, aún salieron en victoria. Porque eso es importante, porque uno puede tener a Dios, sí, Dios es mi protector. Una cosa es saber que Dios es tu protector, pero otra cosa es experimentar en carne propia que Dios es tu protector. Ahora, el Salmo 27, del 1 al 3, me gusta mucho lo que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿en quién temeré? ¿O a quién temeré? ¿En quién? Es porque el Señor es mi luz y mi salvación. Y cuando tú andas en luz, ¿no es cierto? Obviamente no hay oscuridad. Cuando tú andas en luz, tú caminas seguro porque tú sabes los pasos. Tú sabes por dónde caminar. Cuando tú tienes luz puedes obviar los obstáculos. Cuando tú estás en luz puedes cruzar de una vereda para otra cuando ves que hay un peligro. Entonces, cuando tú estás en la luz de Dios, tú sabes que puedes caminar con un paso seguro. Y no solamente dice que Él es mi luz, sino que también dice, Él es mi salvación. ¿No es cierto? ¿A qué temeré? ¿A qué? Que sea como que hace una pregunta David ahí, bueno, si Dios está a mi lado, si Él es mi luz y mi salvación, ¿a qué temeré? En otras palabras, él llega a la conclusión que no le temerá a nada. No hay nada a qué temer. El Señor es mi baluarte de mi vida. En otras palabras, Él es mi estandarte. ¿Quién podrá amedrentarme? Entonces, ¿quién podrá amedrentarme si el Señor es mi estandarte? Usted sabe que los ejércitos, ¿no es cierto?, los diferentes batallones tienen estandartes. Y por eso usted en la parada militar del 19 de septiembre dice que los pasean, ¿no es cierto?, desfilan el ejército, la armada, la aviación y todo con sus estandartes de guerra. Porque esos estandartes son de guerra y dice que ninguno de esos estandartes ha sido alguna vez derribado, ni nuestra bandera ha sido derrocada. Entonces ellos desfilan gallardamente, valientemente, sin temor, porque en todas las pocas guerras que Chile ha tenido, ha salido airoso, ha salido victorioso, ¿no es cierto? Y ahí el relator dice, nuestro ejército que nunca ha sido vencido, y toda la gente ahí aplaude, que es una realidad. Si eso pasa en la vida cotidiana, imagínate tú cuando David dice, el Señor Él es el baluarte de mi vida, Él es mi estandarte de lucha, es mi estandarte de guerra, Él nunca ha sido derrotado, Él nunca ha sido amedrentado, aunque se han levantado dioses ajenos y ejércitos, nunca ha sido derrotado el Señor. Y dice que no solamente eso, dice, ¿quién podrá amedrentarme? ¿Qué persona? ¿Qué ejército? Pero esa es esta expresión de David.
no está basada solamente en un concepto, sino que también recuerde usted que David tuvo que enfrentar, la Biblia nos enseña que enfrentó a Goliat. Él era un simple pastor de ovejas, ¿no es cierto? Y cuando él va a ver a sus hermanos por orden de su padre que estaban en el ejército de Saúl, que estaban enfrentando a los filisteos, dice que él fue y resulta que de repente, estando ahí con sus hermanos, escuchó a este hombre que les empezó a desafiar a los ejércitos de Israel. Pero ningún soldado del pueblo de Israel, en este caso del ejército de Saúl, le respondía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que David escuchó eso. Y dice, bueno, ¿y quién es este incircunciso de corazón que está desafiando a los ejércitos de Jehová? Porque él entendía que el ejército que estaba con Saúl no se representaban a sí mismos. Recuerde usted que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, y cuando ofendían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, estaban ofendiendo a Dios mismo. Dijo, yo voy a ir a pelear con él. Bueno, y algunos estuvieron de desacuerdo, sobre todo sus hermanos. Pero él tenía una firme determinación en su corazón de enfrentar, porque él sentía un celo en su corazón, porque no solamente no estaban ofendiendo al pueblo, estaban ofendiendo a Dios mismo. Porque recuerde usted que en la antigüedad, más que las guerras, los pueblos tenían diferentes dioses, y ellos se enfrentaban, los dioses, el Dios de Israel con el Dios de los filisteos, que era Dagón. Entonces también era algo mucho más profundo. Se estaban, ¿no es cierto?, en una guerra entre dioses, y querían saber quién era el más vagán, el más poderoso. Entonces David fue y Saúl le dijo, oye, ponte mi armadura, ¿no? ¿Cómo vas a ir así? Claro, el pobre David, un joven de 17 años, más o menos todo flaquito, ¿no es cierto?, se puso la armadura, no podía ni caminar. Entonces se sacó la armadura. Porque usted no puede tomar algo que no es suyo o colocarse algo que no es suyo. Entonces fue y bajó, ¿no es cierto?, hacia la planicie donde estaba este hombre llamado Goliat, y se enfrentó a él. Y dice que lo derrotó, ¿no es cierto?, y le tiró con su honda, tiró ahí y le pegó en la sien y en la frente, y lo derribó, y con la misma espada, que era una espada muy poderosa, muy grande, que había matado a mucha gente, con esa misma espada cortó su cabeza. Cuando David hizo eso, los filisteos tuvieron tanto temor que todos salieron corriendo, todos salieron huyendo por causa de lo que había hecho David. Entonces, escúcheme, él no está, cuando él dice de quién podrá amedrentarme, no estaba hablando de algo que él no era vivido. Él lo vivió en carne propia, y él sabía que él no tenía por qué amedrentarse, porque ya había enfrentado a un gigante. Y no solamente había enfrentado a gigantes, sino que mientras cuidaba las ovejas de su padre, también se había enfrentado a los leones, se había enfrentado a los osos. Entonces él era un hombre que sabía perfectamente quién era Dios y quién lo representaba. Cuando dice, sigamos leyendo ahí del 27, del 1 al 3, dice, cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. O sea, que cuando se levanta toda esta gente, cuando los malvados, aquellos que desean el mal de mí, ¿no es cierto?, aquellos que están en contra mía para devorar mis carnes, para ¿no es cierto?, ejercer violencia contra mi cuerpo. De eso está diciendo, cuando mis enemigos, mis adversarios, ¿no es cierto?, avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. No llegan a mí, porque mi protección está en Dios. Aunque ellos hagan todo aquello en contra mí, no podrán hacerme daño. Dice, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie o acampe en contra mía, no temerá mi corazón. No temerá
temer a mi corazón. Entonces tú te das cuenta, esa confianza a través de esta palabra de David es porque él experimentó una realidad diferente con respecto a Dios, ¿no es cierto? Aunque haya una guerra y estrellare contra mí, yo me mantendré en confianza. Entonces, aquí está hablando un hombre que ha experimentado en carne propia la protección de Dios, que ha experimentado esa seguridad que cada uno de nosotros debe de tener en Dios. Él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza y que cualquier circunstancia. Tú tienes que entender en esta mañana que Dios es más grande que tus circunstancias y más grande que las amenazas que estén contra ti. Dios es más grande que las dificultades que tú estés enfrentando en este momento. Dios es más grande que una enfermedad. Dios es más grande que algún diagnóstico de los médicos. Dios es más grande que la circunstancia económica que estés viviendo. Dios es más grande que lo que el diablo pueda hacer en contra de tu hijo que está en la droga. Dios es más grande que cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Dios es más grande que la tristeza de tu corazón. Dios es más grande de lo que estés experimentando con tu papá y con tu mamá. Dios es mucho más grande. Y por eso es lo que David está diciendo. Es mucho más grande que cualquier amenaza que pueda venir en contra tuya. Ahora, es muy importante. Él había experimentado el poder salvador de Dios, su ayuda y cuidado en momentos de riesgo. Es ahora, en estos momentos de pandemia, donde todo está bien complicado, es cuando nosotros tenemos que experimentar, ¿no es cierto?, el cuidado de parte de Dios. Tenemos que experimentar el cuidado de parte de Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender, amado hermano, amado amigo, tú que estás escuchando en tu casa, que Dios, si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él quiere, ¿no es cierto?, ser tu protector. Porque escucha lo que yo voy a decirte, para Dios no hay nada imposible, nada que Dios no pueda hacer, no hay nada. La Biblia dice lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Que sea, en otras palabras, amados hermanos, todo lo que tú no puedas hacer, todo lo que esté fuera de tu alcance, para Dios es posible. Pero tú me dirás, pastor, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Esto es a través de la fe. Todo lo imposible, la fe es necesaria para alcanzar lo imposible. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que sea, cualquier cosa que nosotros podamos experimentar es a través de la fe. Ahora mira lo que sigue diciendo en el Salmo 27:4. Dice, una sola cosa le he pedido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Que sea, no solamente quería experimentar David su protección, sino que él quería habitar en la casa de Dios todos los días de su vida. Por eso él dice, una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo, lo único que busco, es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Porque imagínate si afuera experimentó, fuera de la casa de Dios experimentó en el campo de batalla, de guerra, la persecución, experimentó la protección. Imagínate, él decía en su corazón, ¿cómo me sentiré de seguro estando en su casa? Pero él dice, estando en su casa todos los días de mi vida. Dice también para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me guardará en su morada. ¿Sabes qué? David tenía la película clara con respecto a la protección de Dios. Él experimentó esa protección. Él dijo, yo quiero estar en la casa de Dios. Porque no solamente quiero habitar en su casa, porque quiero contemplar su hermosura. Quiero contemplar, cuando él está hablando de contemplar la hermosura, quiere contemplar todo lo que Dios es. Porque escúcheme, nosotros conocemos algo de Dios, pero Dios es mucho más.
de lo que nosotros vemos, incluso me atrevo a decir, de lo que creemos. ¿Por cuándo vamos a experimentar la verdadera gloria de Dios? Es cuando nosotros estemos en su presencia. De hecho, el libro de Apocalipsis nos da una pinceladita solamente de cómo es donde está Dios. Dice que Dios vamos a habitar en la Nueva Jerusalén, donde, fíjese que las calles son de oro nomás. Las calles son de oro. El mar es de cristal. Imagínense, ahí nos está dando una pincelada de dónde nosotros vamos a habitar. Imagínate. Entonces él dice, porque yo sé que si me pasara algo, aunque venga el día de la aflicción, yo estaré resguardado en su morada. Me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer. ¿Me entiende? ¡Wow! Digo yo, qué confianza, qué visión tenía David de su Dios y de su protección. Y es lo mismo que nosotros tenemos que experimentar. Esa protección, tener esa seguridad, porque a veces vienen cositas tan pequeñas a nuestra vida y nos desesperamos, no hayamos qué hacer, viene alguna deuda y salimos a pedir crédito y préstamo para suplir eso. Porque nunca le damos la oportunidad a Dios para que Él se mueva, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos experimentar esa bendición. Cuando llegaba la hora de dificultad, David se refugiaba en la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando venga el momento de aflicción. Tenemos que refugiarnos en Dios. Tenemos que refugiarnos en Dios. Tenemos que ir hacia allá y refugiarnos en Él. Porque ahí experimentamos lo más maravilloso que es el amor protector de Dios. Recuerdo un pasaje cuando Jesús se acercó a Jerusalén y vio que la gente estaba como ovejas sin pastor y Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a aquellos que te son enviados. Y le dijo, ¿cuántas veces los quise proteger como la gallina protege a sus polluelos y ustedes no quisieron? Y a veces nosotros estamos como Jerusalén. ¿Cuántas veces Dios nos quiso proteger? ¿Cuántas veces Dios nos ha querido guardar? ¿Cuántas veces Dios nos ha querido colocarnos bajo su regazo? No ha querido colocar nuestros pies sobre la roca y nosotros no nos hemos dejado. Y porque pensamos que nuestros caminos son más rectos que los de Él. Que nuestras determinaciones, que nuestros pensamientos y que nuestro actuar es mejor. Entonces escúcheme, amados, Dios quiere obrar en nuestra vida, pero tú tienes que experimentar esta grandeza del Señor. También entender que Dios es el que escucha nuestro clamor. Tú tienes que entender que Dios escucha nuestro clamor. Ahí del Salmo 27, del 7 al 12, ahí habla un poco de cómo Dios es consciente de tu clamor. Dice, oye Señor mi voz cuando a ti clamo, y compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo soy el Señor, tu rostro busco, no te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a tu siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestra ayuda. Dios escucha nuestro clamor. Recuerdo un pasaje cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro. Y dice que antes de resucitar a Lázaro, Él hizo una oración. Le dijo, Padre, lo primero que dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Jesús sabía y tenía esa seguridad que el Padre le escuchaba. Y después que dijo eso, le dice a los hombres, quiten la roca de la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. Porque esa es la seguridad que tenía el Señor Jesús y es la misma seguridad que tenemos que tener nosotros. Que Dios siempre nos escucha. Que aunque a veces parece que no pasa nada, pero Dios nos está escuchando. En el libro de Daniel, ¿no es cierto? Daniel tenía una petición. Y dice que se puso a hablar con sus amigos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Daniel que estuvieron 21 días orando. Y después de 21 días,
vino la respuesta de parte de Dios hacia Daniel. Y vino el ángel Gabriel y le dice, mira, desde el día en que tú propusiste en tu corazón inquirir y orar por esta petición, yo vine con la respuesta. Pero el diablo, en otras palabras podríamos decir, el príncipe de Persia y de Mercia, se levantaron en contra de mí. Tuvimos que luchar para traerte la respuesta. Mientras que yo estoy aquí, Miguel está peleando con ellos. Así que les dio la respuesta del sueño, ¿no es cierto?, que había tenido el rey, y dice, bueno, ahora me voy porque tengo que seguir luchando. ¿Por qué Dios siempre nos escucha? Sí nos escucha, pero la respuesta muchas veces no viene inmediatamente. La respuesta a veces pasa un tiempo más, se demora un tiempo más, y es ahí que usted tiene que seguir perseverando. La seguridad que usted tiene que tener, amado, es que Dios siempre nos escucha. David, él también tenía lucha, pero conocía el secreto para recuperar la confianza. ¿Sabe cuál era? David tenía luchas como usted y como yo. Pero ¿sabe cuál era el secreto de David para volver a recuperar la confianza? ¿Sabe cuál era? La oración. Repita conmigo, la oración. ¿Qué es la oración? Se preguntarán los que son un poquito más nuevos. Es cuando usted se arrodilla o se siente en un lugar secreto, tranquilo, y empieza a hablar con Dios. Y empieza a explicarle su problema como me lo estuviera explicando a mí. Eso es la oración, es una conversación con Dios donde usted le abre todo su corazón, donde le cuenta todas sus intimidades, todos sus temores, todos sus miedos, todos sus fracasos. Y usted ahí le empieza a contar todo a Dios. Esa es la oración. Por eso es importante que hay luchas, pero las luchas muchas veces nos debilitan. Pero ¿cómo recuperamos la confianza y la fuerza? Es a través de la oración. Ahora, para terminar, vamos a leer en el mismo Salmo, el 27, del 13 al 14, vamos a hacer un pequeño resumen de esos versículos. Dice de la siguiente manera: pero de una cosa estoy seguro, que he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Entonces, esto lo que está diciendo David en este versículo es que nuestra certeza, que tenemos que tener certeza y ánimo. Eso es lo que más David está enseñándonos al ser una conclusión de este salmo. Termina dándola una palabra de ánimo, diciendo que podemos confiar en Dios siempre, porque Él nunca nos fallará. La Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que confiar en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar en Dios siempre. Por eso el título de este mensaje, ¿no es cierto?, de esta charla, Dios es nuestro protector. En toda circunstancia, en todo momento, en cualquier lugar del mundo, si tú eres un hijo de Dios, siempre vas a tener la protección de Dios. Si tú necesitas algo, busca al Señor. Si tú estás pasando por un problema, busca al Señor. Si tú estás pasando un momento existencial, busca al Señor. Si tú estás pasando un momento emocional, sentimental, busca al Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Él no solamente está preocupado de algunas cosas de nuestra vida, sino que de todas las áreas de nuestra vida. Pablo le enseña en una de sus cartas, le escribe a su amigo y le dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. A medida que nosotros vayamos confiando en el Señor, vamos a ir prosperando. Pero nuestra confianza y nuestra certeza tiene que estar en Dios. Recuerde, Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Caerán 1000 a mi diestra, 1000 a mi siniestra, pero a mí no me tocarán, a mí no me llegarán. Porque Dios está bajo control de mi propia vida. Él tiene el control de mi propia vida. Así que esa tiene que ser nuestra confianza, amado. Así que esperamos que esta palabra haya sido de bendición para usted. Y usted pueda entender que Dios lo único que desea es darnos su bendición y su protección. David lo experimentó.
y ahora necesitamos también nosotros experimentarnos en nuestra propia vida para que nuestra confianza vaya creciendo y así vamos conquistando nuestros propios temores y nuestros propios miedos. Dios les bendiga, la paz del Señor. Vamos a orar para colocar el sello del Espíritu Santo en esta palabra y pueda quedarse en su corazón y que los miedos salgan y el Espíritu Santo tome el control completo de su corazón, de su alma, de sus pensamientos y sentimientos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra. Declaramos, Señor, que esta palabra trae vida a cada uno de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que todos esos argumentos que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos han impedido confiar en ti, Señor, como protector, salgan en el nombre de Jesús de nuestra vida y que tu presencia y que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y cuando vengan esos momentos de dificultad podamos recordar tu palabra, Señor mío, y podamos asirnos de ella para poder salir de esos momentos, Señor, que muchas veces viene el temor, viene la inseguridad, la incertidumbre. Señor, que podamos en este tiempo, Señor, aferrarnos a ti. Tu palabra dice que tú eres la vida verdadera. Nosotros los pámpanos, apartados de ti, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso hoy nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tu Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que estamos seguros en ti, Padre. Gracias, llévanos, como dice tu palabra, a la roca más alta, Señor, porque ahí vamos a experimentar esa seguridad, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos. Gracias, Padre. Bendigo la familia representadas, Señor, que están conectadas a esta reunión y te pido, Señor, que tú seas sobre sus vidas y sobre sus corazones. Señor, colocamos esa sangre del pacto, Señor, sobre su familia y declaramos que ninguna plaga tocará su morada y declaro que por tu sangre, Señor, que brotó de tu cuerpo llagado, declaro que todos los enfermos serán sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te damos en este día en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, la paz del Señor, como todos los domingos les digo, le damos gracias al Señor porque está mi hijo detrás de la parte de la tecnología, pero también ahora está Camila y Josué ayudándonos en todas las ediciones de nuestra predicación. Así que la paz del Señor en su corazón, un saludo muy grande. Recuerde, manténgase guardando los protocolos sanitarios para que nos mantengamos sanitos en nuestra casa. Y si tiene alguna necesidad, ya sabe, comuníquese con su líder y su líder lo hará saber directamente a nosotros. La paz del Señor, que tengan una muy buena tarde. Bendiciones. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Les agradecemos a todos los que pudieron estar con nosotros hasta el final, que hayan podido disfrutar de esta palabra, que Dios haya hablado a sus corazones, que hayan recibido esa dirección que necesitaban. Y los dejo invitados para que puedan contactarse con sus líderes, o con las personas que los invitó a la reunión, para que así puedan conectarse en la semana a las células. Y cordialmente los dejo invitados al próximo domingo, acá mismo en la reunión online. Y recordarles que somos Conexión Cristiana para la Familia, que puedan seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, que nos encuentran como CCF Conexión. Y nos vemos. Aunque no pueda ver, yo creo.